El siguiente programa es ajeno a la programación de Vea Canal. Cualquier eventualidad es responsabilidad del mismo. Vea Canal. Formando opinión con madurez. Buenos días, Guatemala. Hoy día, lunes 24 de septiembre del 2012, les damos la bienvenida en el foro interfilosófico e interreligioso con la mesa que nos acompañan el día de hoy para tratar un tema muy especial. Hemos tratado en los primeros capítulos todo lo que tiene que ver con lo que es la espiritualidad y los fines de cada una de las religiones. Y ahorita vamos a ver una serie de conferencias que van a tener como tema principal el bienestar del paraíso en la tierra a través de lo que son las diferentes religiones. Para esto vamos a tratar el día de hoy el tema de cómo es que las religiones, cuál es su actitud hacia lo que es la extrema pobreza y lo que es la extrema riqueza a través de lo que son su punto de vista religioso y cómo podrían, en una segunda pregunta en esta conferencia del día de hoy, de cómo poder aconsejar a las diferentes personas que están siguiendo su concepto religioso para que puedan tener una justa distribución de la riqueza y un bienestar común para todos. En este momento vamos a preguntarle al Padre Pío, que representa a la Iglesia Católica, todo lo que es, cuál es la postura de la Iglesia Católica sobre lo que es la extrema riqueza y la extrema pobreza, cómo es que se mira desde el punto de vista de la Santa Madre Iglesia Católica. Por favor, Padre Pío. Muy bien, muy buenos días a todas, a todos. De nuevo, pues, como mesa interreligiosa e intercultural, con este tema que es muy candente, en el que pueden haber diferentes opiniones. Bien, la Iglesia nos enseña de que los santos padres de la Iglesia, que la creación ha sido dada para toda la humanidad y que esta creación tan bendita de Dios, tan buena, tierra, montañas, mares, es para bien de las personas, de los seres humanos. Es por eso de que Dios, desde la perspectiva católica, es un Dios que quiere que todos sus hijos e hijas pues tengan lo necesario para vivir con dignidad. El tema que hoy nos corresponde pues es un tema que también desde el Evangelio Jesús lo asume. La riqueza es un medio, no es un fin. Necesitamos, para poder vivir con dignidad, de los medios materiales que nos permitan pues tener un estado de vida lo mejor de acuerdo al proyecto de Dios. Jesús, como un profeta, y los diferentes profetas del Antiguo Testamento nos hablan de que la riqueza tiene que ser pues para contribuir al bien de la sociedad, de una nación. Los profetas pues denuncian cuando las autoridades se desvían y no están en función del servicio del pueblo, de las mayorías, sino de unos pocos. Me llama la atención el Evangelio de Lucas, de Jesús, que pone la parábola del rico Epulón y Lázaro. Se nos habla de que había un pobre que estaba tirado y que comía pues las migajas
que quería comerse las migajas que caían de la mesa de este señor rico, bien vestido, bien elegante, y que sin embargo pues nos habla que al final uno está ante la presencia de Dios, que es Lázaro, y que el rico Epulón pues que banqueteaba estaba en otro lugar de tormento. Y es que el problema no es aquí en esta parábola pues la riqueza, el problema es la indiferencia de esta persona rica que no es consciente, no siente el dolor del que tiene a la par. Entonces, el problema que condena a Jesús no es tanto la riqueza, sino es la actitud que tenemos ante las personas, ante los más necesitados, ante los humildes. Ya Jesús también dice qué difícil es que un rico que pase, ¿verdad?, por el ojo de una aguja. Es más fácil pues que un camello pase por ahí, diciéndonos de que el problema es que la riqueza nos puede volver muy egoísta, muy indiferente, puede volvernos personas insensibles. Y el sistema en que vivimos, en que este sistema es creado por los hombres, por las mujeres, es un sistema donde se va privilegiando el dinero, la riqueza, y no la persona. Es por eso que hoy se margina, se destruye, se asesina, se pasa indiferente ante tanta pobreza, ante tantas situaciones que claman a Dios. Me llama la atención que esta semana en nuestra Guatemala se anunció que hay 230 súper ricos, en un informe de todos los ricos que hay pues en América Latina, un país, América Latina, un continente de grande naturaleza, de grandes bellezas, una tierra bendita con tantos minerales. Se nos dice que es un continente de muchos ricos, súper ricos. Y en el periódico comentaba que en Guatemala el año pasado eran 230 súper ricos y que este año son 5 más. Y que entre ellos tienen 28 millardos de dólares. ¿Ven? La pregunta es, ¿Guatemala, un país de mucha pobreza, un país donde sobresale la desigualdad social? Ayer el editorial de Prensa Libre comentaba de que hay 1.300.000 niños desnutridos, 1.300.000. ¿Cómo se compagina esto? En que unos pocos tienen tantos miles, millones de dólares y la gran mayoría no tienen lo suficiente para vivir con dignidad. Entonces, ante esto, la iglesia, pues en nombre de Jesús, dice, pues esta distribución no es justa. Es un sistema que está organizado para favorecer a unos pocos y para que la mayoría siga en la pobreza, en la marginación, a como sucede en nuestra Guatemala. La llamada, pues, que se nos hace es a ser más solidarios, a ser más justos, más fraternos. No podemos, pues, seguir viviendo en una sociedad, en un mundo donde millones se mueren de hambre, donde se bota la comida y donde se vive en abundancia. La misma tierra, el planeta, no está soportando esta situación de consumo, de explotación que se está dando a la tierra, en que unos pocos pues viven en la abundancia y millones en la necesidad, en la ausencia de alimentos, de vivienda, de condiciones mínimas para poder vivir. Muchas gracias, Padre Pío. Le vamos a preguntar a la diaconisa Heidi González, ¿cómo nos puede complementar en representación de todas las iglesias evangélicas el concepto que nos dio el Padre Pío como Iglesia Católica, por favor? Bien, buenos días. Cuando hablábamos de este tema de los extremos de pobreza y de riqueza, en ese momento me puse a pensar qué hubiera hecho Jesús si estuviera ahorita con nosotros. Y entonces recordé que en algún momento Jesús estuvo con esos extremos, tanto la pobreza como la riqueza,
y recordé la parábola de los 5,000 cuando mucha gente lo rodeaba y mucha gente lo seguía, pero ¿qué ocurría en ese momento en que no tuvieron que comer? Él no dijo, bueno, ¿y yo qué voy a hacer con todas estas personas? ¿Las voy a dejar hambrientas? No, él vino y multiplicó el pan. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotras las iglesias en esta actualidad, donde vemos que la situación está igual, tanto de ricos como de pobres, tanto de riqueza extrema como de pobreza extrema? Y nos situábamos en esa situación de decir, la iglesia necesita ser más solidaria, pero ¿cómo hacer más partícipe esa solidaridad hacia los pobres? Y me ubicaba en la educación, porque muchas veces en la pastoral de la mujer venimos y orientamos a las mujeres, pero no solo en el hecho de decirles, aquí están estos alimentos, tómelos y aquí está la solución, sino que venimos y las educamos de qué alimentos podemos aprovechar que están a nuestra mano, porque no solo es cuestión de dinero, es cuestión de educación, de actitud, de que ellas sepan de que en el mundo tan cerrado en que viven, porque muchas veces solo así fueron educadas, pero que eso no va a ser la solución. La solución es abrir ese mundo y decirles qué recursos tienen. Yo recordé que hace como 1 año y medio estuve en una aldea y le preguntábamos qué era lo que se daba ahí, aparte de lo que ellos sembraban. Y entonces una de las personas de la aldea nos enseñaba las moras silvestres. Y entonces le decíamos, mire, y entonces los niños aquí vienen a comérselo. Y él nos decía, no, aquí nadie le hace caso a las moras silvestres. Y entonces me preguntaba yo, ¿pero por qué no? Y vas a las aldeas y los niños están consumiendo, por ejemplo, golosinas, risitos. Y todo lo que la naturaleza les proporciona, no lo están aprovechando. Y entonces, ¿en qué manera podemos ayudar a gente de aldea? Educándola, instruyéndola, viniendo y darle ese aporte. Pero cuando nos vamos al otro extremo, que es a los ricos, a los grandes empresarios, vemos que la solución tampoco nos las está dando el gobierno ni las leyes. Pero ¿qué podemos hacer nosotras las iglesias? Pues concientizar, porque así como decía el Padre Pío, la insensibilidad es lo que ha dado que dé los resultados, porque ¿qué haría el rico si tuviera el sueldo que le está pagando a su trabajador? Yo creo que se quedaría así como que, no, esto no me alcanza ni para una semana, ¿verdad? Hace poco me llegó una presentación donde iba diciendo que cuánto consume cada familia en cada país. Y comenzaba con esos países desarrollados. Y entonces decía que, por ejemplo, en Alemania consumen $500 a la semana. Y presentaba toda la alimentación en una mesa. Pero comúnmente vemos botellas de vino o cosas enlatadas. Y conforme iba pasando la presentación, iba bajando la cantidad de dólares. Y por ejemplo, en un país como México eran como 200 y así, hasta terminar en un país como África, donde estaban consumiendo $2 a la semana. Pero si veías la alimentación, ni siquiera estaba en una mesa. Eran granos, costales y veías que estaba rodeado de una casa que aquí le diríamos covacha, ¿verdad? Y entonces decimos, ¿cómo es ese extremo donde en esos países desarrollados están consumiendo $500 a la semana? Y una familia que es mucho más numerosa, porque eso también se da en la extrema pobreza, donde hay más niños, pero están sobreviviendo con esos $2 y posiblemente con una alimentación mucho más simple, ¿verdad? Y entonces la iglesia tiene esa solidaridad tanto a la gente pobre
y hacer conciencia a la gente rica, porque si no, vamos a seguir en ese círculo donde no salimos y no salimos. Y esta semana les decía, yo digo que muchas amas de casa están diciendo, ¿y cómo voy a llegar a fin de mes? Si lo que obtuve a principio de mes, esa entrada de dinero, esta semana ya se acabó. Y entonces ahí es cuando nosotras las mujeres utilizamos la creatividad. Decimos, bueno, puedo aprovechar este recurso, este otro, pero nosotras las mujeres podemos también apoyarnos en ese sentido. Así que la iglesia tiene mucho que dar en este tema. Muchas gracias. Le vamos a preguntar a Andrés Montano, de Casa Tibet, ¿qué nos puede aportar el budismo tibetano hacia lo que es las condiciones de extrema pobreza y extrema riqueza? Muchas gracias, Edmundo. Muchas gracias, Edmundo. Gracias a los televidentes que nos están acompañando el día de hoy, y gracias a los compañeros de la mesa también con los que estamos compartiendo. Todos los seres de la tierra están actualmente siendo amenazados por disparidad económica, violencia y degradación ambiental, y los dos extremos sistemas económicos han sido incapaces de resolver estos problemas. Los sistemas socialistas puros son incapaces de resolver estos problemas porque las dinámicas sociales y económicas son demasiado complejas para que un gobierno central realistamente pueda entenderlas y tomar decisiones económicas por sus ciudadanos. Y el quitarle la capacidad de la toma de decisiones a los ciudadanos crea descontento, y aunque el sistema sea bien intencionado, no puede obligar a los ciudadanos para el bien común. Igualmente, los sistemas capitalistas puros, como el sistema libertario del libre mercado, donde las decisiones económicas están descentralizadas en una red de oferta y demanda, tampoco son capaces de resolver estos problemas, porque tienen una falta fundamental. Asumen que las elecciones económicas que toman las personas son racionales. Esto viene de Adam Smith, la teoría de la elección racional. Pero las decisiones económicas son muchas veces motivadas por el deseo y el miedo, y así son irracionales. Por ejemplo, son comunes las burbujas dentro de la economía del libre mercado, en donde la expectativa de crecimiento ilimitado hace que las personas compren ambiciosamente acciones, bienes, bonos a precios irracionalmente altos. Y luego estalla la burbuja y la gente, por miedo, empieza a vender a precios irracionalmente bajos y se desploma la economía. En los últimos 12 años ya hemos visto este tipo de burbujas afectar al mundo completo y con fuertes repercusiones a Guatemala. También se asume que el libre mercado es más justo y democrático porque la toma de decisiones económicas está descentralizada en la oferta y la demanda. Pero esto no es cierto. En realidad, los únicos que tienen la capacidad de ejercer influencia y participar en la demanda son los que tienen poder adquisitivo. Entonces tenemos, por ejemplo, un 20% de la población con una capacidad de pago, y los recursos de la sociedad se desvían a producir artículos de lujo, porque ahí es donde está la ganancia, aunque el otro 80% ni siquiera tenga las necesidades básicas cubiertas. Y la economía budista, que no es un sistema económico distinto, sino es una estrategia que se puede aplicar en cualquier contexto económico, hace algunas propuestas para ayudar a remediar esta situación. Esta corriente de la economía budista nace con Schumacher, que es un católico visitando un país budista, Burma, en 1955, y luego es adoptada por los activistas budistas del budismo involucrado.
Y dice la economía budista que si aspiramos a un auténtico bienestar social sostenible, necesitamos examinar la psicología de la mente humana y las ansiedades, aspiraciones y emociones que dirigen la actividad económica y abordar la economía con un trasfondo ético, racional y ecológico. Como sociedad, una pregunta importante que nos debemos hacer es que si el tener una actitud consumista, materialista, de querer cada vez más, realmente nos lleva a un auténtico bienestar. Este tipo de actitudes solo nos encierran en un círculo sin fin de inseguridad, insatisfacción y avaricia. Como bien lo dijo Gandhi, la madre tierra puede proveer suficiente para satisfacer las necesidades de todos los seres viviendo en ella, pero nunca podrá satisfacer la avaricia de ni siquiera una persona. Según la economía occidental, es mejor cuando las personas necesitan más, porque entonces compran más, se activa la economía, esto lleva a una mayor productividad y esto se traduce, según la economía occidental, en un mayor bienestar. Por supuesto que es necesario tener satisfechas las necesidades básicas como ropa, comida, vivienda, salud, educación, pero más allá de esto, según la economía budista, no es más feliz el que más tiene, sino el que menos necesita. La economía occidental busca maximizar las ganancias, saturando el mercado muchas veces de productos que ni siquiera necesitamos, asumiendo que vamos a tener como sociedad una capacidad de producción ilimitada. Según la economía budista, este tipo de actitud nos lleva a abusar de otros y a abusar de nuestro medio ambiente. Para una sostenibilidad a largo plazo, lo que debemos buscar no es maximizar la producción, es minimizar el sufrimiento y la violencia que le hacemos a otros y al medio ambiente. Según la economía occidental, las comunidades deben de participar en la globalización, así dependiendo de afuera a través de importación y exportación. La economía budista cree en la localización, que a través de la autosuficiencia política y económica, las comunidades locales pueden conservar mejor sus recursos naturales, su cultura, su sabiduría, sus valores y gozar de un mayor bienestar. Según los ideales libertarios, lo que mueve el mercado es que cada persona trabaja por su propio interés. Así la individualidad es exaltada. En la economía budista, la fortaleza interna se cultiva antes, luego el amor, luego la compasión hacia otros. Uno no trabaja para salir adelante, sino para disfrutar, trabajar en armonía, para satisfacer sus necesidades básicas con otros. Una vida simple puede ser más satisfactoria sin ser explotadora. Así, la virtud de la generosidad es exaltada. Y por último, según la economía occidental, la meta a nivel nacional es aumentar el Producto Nacional Bruto. Según la economía budista, en países como Bután, la meta a nivel nacional debería ser aumentar la felicidad nacional bruta. Hemos asumido que la riqueza nos da felicidad, pero los países ricos no son más felices. La felicidad depende de muchas otras cosas, incluyendo un cultivo espiritual, una buena relación con el ambiente, una buena relación interpersonal. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a preguntarle a Tata Domingo Raquej, de lo que es la comunidad Cachiquel, ¿cuál es la sabiduría ancestral que nos puede brindar desde la espiritualidad maya? Por favor, Tata Domingo Raquej. Gracias, Tata Domingo, Tata doctor, los hermanos aquí presentes, buenos días. Esto realmente, la pobreza y la extrema pobreza, pero realmente para el mundo maya no existe eso, porque la pobreza se hace, se construye, mientras que dentro de la cosmovisión maya existe una riqueza muy fuerte.
Desde que fue dotado, criado la madre naturaleza, que es nuestra madre, es la que nos provee de todo, la riqueza espiritual, material, moral, en todo sentido, es la que nos proporciona. En Guatemala ha existido una devaluación de monedas desde tiempos atrás, infinita, porque hasta actualmente ha surgido el llamado papel. Es la persecución actual en la cual se convierte en riqueza, pero el mundo maya no es eso, la realidad, los conocimientos, porque en el mundo maya existía el apoyo mutuo, el manejo mutuo, el manejo de, digamos, el trabajo unido. No se necesitaba de dinero porque en ese tiempo se hacía todo lo necesario en común de acuerdo. Luego surge la palabra trueque, en la cual intercambiaban las cosas básicas, cosas necesarias, que en la cual era la riqueza de Guatemala, era la riqueza de aquí, de la cultura maya. Pero cuando surge realmente la palabra de acaparar, esto es lo que significa, conduce a la palabra riqueza, porque aquí desde un principio todo el mundo era rico, materialmente, espiritualmente, porque no faltaba absolutamente nada. Nuestra madre tierra nos proporcionaba de todo, nos daba de todo, siempre y cuando descubrir cómo pedir, porque aquí nuestros grandes profetas que fueron mandados por el Creador y Formador, el profeta Mahukutaj, él no tenía dinero, él no tenía bienes, no acumuló riqueza sobre la faz de la tierra, pero sí nos enseñó a que realmente cómo es obtener la riqueza. Invocándole, pidiéndole, y realmente Él nos proporciona, porque es el elemento que realmente donde cuando surge todo, cuando viene, surge todo lo que es la riqueza sobre la faz de la tierra. Entonces, realmente para nosotros, realmente existe un adagio cuando dice, la pobreza no mata. Realmente la pobreza aquí no existe en Guatemala. La pobreza se ha generalizado a través de los hombres que acaparan lo que tienen, no darle circulación. Entonces, aquí realmente vamos a recordar un pasaje que mencionó nuestra hermana aquí hace rato, de que ella dice que llegó a una aldea donde había unas siembras de moras silvestres. Bueno, realmente la semilla genética creo que ya no sería silvestre, sino que porque ya está sembrado, ya no es silvestre, sino que es ya una semilla producida genéticamente. Esto ya es una semilla para producción, entonces los niños no llegan, y si llegan, porque realmente llegan a ver la producción. ¿De qué comen? Sí lo comen, pero en ese momento no lo pueden comer, porque ellos tienen también producción dentro de ellos mismos. Pero si lleváramos niños de aquí, de lo que es, porque está hablando de una aldea, pero si lleváramos niños de aquí de la capital, esto sí que no pueden ver esa producción porque empiezan a comerse. Pero recordemos que esta es una semilla genética, no es semilla lo que se llama silvestre. La mora silvestre no se encuentra en ese sentido. La mora silvestre se encuentra en un lugar y esos son las mejores. Entonces, la semilla genética ha proporcionado mucha riqueza actualmente. También al mundo maya le enseñaron cómo obtener también esa riqueza actualmente. Pero siempre y cuando a través de nuestro profeta llamado Balaam. O sea, Mahukutaj.
¿Por qué? Porque actualmente el mundo maya dejó de sembrar productos que no rinden mayores cantidades económicas. Encontraron la semilla genética, transgénica. Actualmente ellos siembran producto. Nuestra cultura cambió totalmente. Pasa a la siembra de producto donde proporciona mucho dinero. En aquellos tiempos dice que cuando llovía solo centavitos. Pero actualmente cuando llueve seriamente, dice que solo billete de a 100 tira el gran profeta de allá arriba. Ese es el producto de que realmente aquí la riqueza no existe, tampoco la pobreza. Todo esto es mental, solo es producto de lo que se llama papel, producto se llama realmente de dinero, que realmente en la vida espiritual no es la riqueza, la felicidad. En la vida espiritual no es la riqueza lo que proporciona realmente paz dentro de la humanidad, sino que la paz debe de haber sin la riqueza, porque realmente la riqueza debería de ser rica, pero espiritualmente y no rica económicamente. Por lo tanto, esta es la orientación y estos son los consejos y esta es la práctica dentro de la espiritualidad maya, dentro de la cosmovisión maya. Realmente no existe pobreza. Cuando surge la pobreza, porque la humanidad ha dejado de recordar de su propio creador y por lo tanto surge el miedo de acumular también riqueza. Pero la riqueza, todo se queda. Nadie puede llevar parte de la riqueza a como uno ha venido, regresará siempre de la nada. Muchas gracias. Muchas gracias, Tata Domingo Raquec. Le vamos a preguntar a Lautaro Palacio de Fe Bahá'í, ¿cuál es el aporte de lo que es Fe Bahá'í en el concepto de extrema pobreza y extrema riqueza, para que nos puedan ilustrar a los miembros de la mesa y a todo el público televidente aquí en Guatemala, en Vea Canal? Buenos días, amigo televidente del mundo, amigos de la mesa. Sin duda alguna, el mundo está atravesando por uno de los periodos más críticos de su historia. Es evidente que nos encontramos en una época de transición en la que una etapa de desarrollo de la humanidad está terminando y otra nueva y más adelantada está iniciando. Se están viendo cambios fundamentales en todos los aspectos de la vida de la civilización y entre ellos está surgiendo un nuevo desafío en lo que podemos denominar un orden social y económico. La Fe Bahá'í promueve la unidad de la humanidad y para lograrla hay principios esenciales y uno de ellos es la resolución espiritual a los problemas económicos sociales. Para ello no establece ningún sistema económico en especial. Este principio afirma que la justicia y la prosperidad dependen del desarrollo espiritual y la conciencia de la interdependencia de todos los segmentos de la sociedad humana. Es decir, que los arreglos deben ser guiados por principios de naturaleza espiritual, armonizadora y gradual, y no deben ser impuestos por la fuerza. Otro objetivo de este principio es la limitación de los extremos entre riqueza y pobreza. Baha'u'lláh, el profeta fundador de la Fe Bahá'í, hace más de 150 años, afirmó que la injusticia económica es un mal moral y como tal es condenada por Dios. Una de las causas básicas de la injusticia económica es la competición excesiva y derrochadora que existe hoy en día. Aunque esta competición, sin duda alguna, sirvió como un útil estímulo para la producción durante el periodo de la historia cuando los medios de producción estaban menos desarrollados.
y ahora debe ser reemplazada por la cooperación. Los recursos humanos y materiales de nuestra disposición deben ser usados para el bien a largo plazo y no para el lucro a cortoplacista, que viene a ser el beneficio de unos pocos. Esto solo puede ser hecho si la cooperación reemplaza a la competición como base de la actividad económica organizada. Dentro de la estructura de un sistema económico basado en la cooperación, las enseñanzas bahá'ís aceptan la idea de la propiedad privada y la necesidad de la iniciativa económica privada. Sin embargo, los principios económicos enseñados por Baha'u'lláh no implican que todos los individuos deben recibir el mismo ingreso. Hay diferencias naturales en las necesidades y capacidades humanas, y algunas categorías de servicios a la sociedad merecen mayores recompensas que otras. Un médico, un abogado, un obrero, todos tienen diferentes capacidades y asimismo sus ingresos deben ser de acordes a esas capacidades. No puede haber absoluta igualdad entre las personas. La igualdad es completamente impracticable. Cuando hablamos de igualdad, solo hablamos de igualdad de derechos, los derechos de la humanidad. Aun cuando la igualdad se alcanzara, esta no podría tener continuidad. Y si su existencia fuese posible, todo el orden del mundo sería destruido. La ley del orden debe existir siempre en el mundo de la humanidad. Este es un decreto divino aplicado a la creación del ser humano. Están prohibidas la mezquindad y el ocio, y para todos está la obligación moral de trabajar. El trabajo llevado a cabo en espíritu de servicio es elevado al rango de adoración a Dios. Al mismo tiempo, a los ricos se les es encomendado ser atento a las necesidades de los pobres. El hijo de Baha'u'lláh, Abdul Bahá, menciona: entre los resultados de la manifestación de fuerzas espirituales estará que el mundo humano se adaptará a una nueva forma social. La justicia de Dios será manifiesta a través de los asuntos humanos y la igualdad humana será universalmente establecida. Los pobres recibirán su dádiva y los ricos lograrán felicidad eterna. Los ricos disfrutarán el privilegio de una nueva condición económica, tanto como los pobres, pues debido a ciertas provisiones y restricciones no podrán acumular tanto como para agobiarse con su administración, en tanto que los pobres serán aliviados de la tensión y la privación y la miseria. El rico disfrutará de su palacio y el pobre tendrá su cómoda cabaña. Hacia los gobiernos, Abdul Bahá también menciona que estos deberán establecer leyes especiales que traten de las condiciones de extrema riqueza y de pobreza. Sus funcionarios deberán tener en cuenta las leyes de Dios cuando formulen planes para gobernar al pueblo. Los derechos universales de la humanidad deben ser protegidos y preservados. Esta es la única manera de abolir la deplorable futilidad de la riqueza exagerada, así como la miserable, desmoralizante y degradante pobreza. Hasta que esto no sea un hecho, no se habrá obedecido a la ley de Dios. Muchas gracias. Muchas gracias, de Fe Bahá'í. Vamos a preguntarles, para cerrar, con un minuto de intervención a cada uno de los miembros, ¿cuál es la correlación que existe entre pobreza y riqueza a nivel individual? Desde el punto de vista del inconsciente colectivo, parece que hay un acuerdo no verbal de todos de que el disfrute de una cierta riqueza o cierto bienestar va concatenado con su proyección mental, con su capacidad espiritual y su entendimiento y bienestar y correlación de estar bien con Dios. Yo quisiera preguntarle esto, empezando por la diácono
Heidi González, ¿qué opina sobre esto? Bueno, yo creo que la actitud de insensibilización de cada uno de nosotros cuando solo tomamos la religión como un club social donde nos vamos el fin de semana, estamos ciertas horas, pero en el transcurrir de la semana no está pasando nada. Entonces ahí es cuando el cristianismo no lo estamos viviendo en realidad conscientemente, porque ¿será que Jesús actuaría así? Como ese empresario que no es justo con sus empleados, el empleado haciendo mal el trabajo. Si cada uno de nosotros tomamos una actitud diferente donde disfrutamos de nuestro trabajo y el empresario toma conciencia de que no solo tiene que cubrir necesidades de alimentación, sino de una vida digna para cada uno de ellos, entonces ahí se va a ver el bien común, no de forma egoísta y pensando solo en esa obtención de papeles, como decía Tata Domingo, ¿verdad? Entonces es una cuestión también de sensibilidad. Gracias. Padre Pío. Bien, creo que estamos llamados a ser más solidarios, más sensibles ante esta situación de la pobreza, y que la pobreza es originada por las estructuras que vamos creando nosotros. Somos responsables también de que en nuestro país, Guatemala, la mitad de la población vive en pobreza. No es justo eso. Un país tan rico, tenemos que saber compartir, saber que nuestras autoridades, que la economía mundial no se fundamenta solamente en el acaparar, tener. Lo importante es la persona. No habrá paz, se dice en Guatemala, si no hay justicia social, si no hay oportunidad para los jóvenes que puedan estudiar, puedan tener un trabajo. No habrá paz, pues si la mayoría, los pueblos mayas, campesinos, pues tengan espacio, tierra para sembrar y que se pueda tener acceso a una educación, a salud. No es posible eso. En lo personal, me siento triste, me incomoda, ¿verdad?, ver tanta pobreza, niños, madres, mujeres que pasen dificultades, no tengan lo necesario para vivir, y unos pocos pues vivan en la abundancia. Eso no es justo, eso no lo quiere Dios. La pobreza es producto de unas estructuras injustas que favorecen a unos pocos y crea las grandes mayorías de pobreza. Muchas gracias, Padre Pío. Le vamos a preguntar a Andrés Montano de Casa Tibet. Gracias. Según el budismo, a nivel individual, que se cree en la ley de la causalidad, las acciones crean causas que uno experimenta como efectos o resultados. La riqueza material es el efecto, el resultado de la generosidad. Dice el Buda en uno de sus discursos, si nosotros verdaderamente entendiéramos la ley de la causalidad, nosotros, si tenemos comida, nunca le dejaríamos de dar de comer a una persona con hambre, si realmente entendiéramos el proceso causal. Así la generosidad es fundamental. Shantideva decía que todo el bienestar del mundo viene de personas buscando la felicidad de otros, todo el sufrimiento del mundo viene de personas buscando su propia felicidad. Entonces, pues el punto de transformación es individual y es interno para crear este tipo de sociedad que nosotros todos buscamos. Muchas gracias. Gracias. Tata Domingo. Gracias. Realmente es triste volver a recordar esto, de que la extrema pobreza es producto de nuestra propia conciencia, porque la pobreza ha sido parte de la humanidad desde un principio, pero reconocer lo que es realmente la pobreza. Siempre el Hijo del Hombre de la práctica occidental mencionaba algo, dichosos los pobres, decía él, porque realmente la pobreza era tan buena sobre la faz de la tierra. Pero después, cuando realmente surge
la explotación, la invasión, todo eso se condujo a lo que es la riqueza y entonces se convierte en acaparar todo esto, en formalizar, porque realmente nuestro gran Ajao nos dice, pídame, que yo les daré. Si me pidan pan, no les voy a dar una piedra a cambio. Entonces, esto realmente nosotros conocemos eso de que pidiéndole al Creador y Formador, todo lo tenemos. Si comen las hormigas, ¿por qué no comemos nosotros los humanos? Entonces, esta es una de las cosas de que la riqueza, vamos a fijarnos en lo que se llama riqueza, acumulación de riqueza, pero hay que recordar, se muere el pobre, como se muere también el rico. Gracias. Muchas gracias. Vamos a preguntarle a Lautaro Palacio de Fe Bahá'í para que cerrar este ciclo. Todo es cuestión de actitud. La actitud de derrochar, la actitud de moderación. Si nosotros tenemos esa conciencia, podemos llegar a tener esa moderación. El cambio individual de cada persona, pensando en los demás, es lo que nos va a dar ese equilibrio. El que gana más tiene que tributar más, el que gana menos tributa menos. Y en este caso, los gobiernos deben de ser ecuánimes, deben de estar en balanza cuando son administradores de una sociedad. No deben de ser corruptos para que estos extremos no se puedan dar. Muchas gracias. Muchas gracias. Con esto despedimos el programa del día de hoy y les damos gracias a ustedes, televidente, por habernos acompañado este día lunes, y le damos gracias a Vea Canal y al programa de Buen Día Otto por permitirnos entrar a sus hogares. Feliz lunes, feliz fin de semana. Sean justos, esa es la palabra. Gracias. Los niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces. Que claman a Dios. Me llama la atención que esta semana en nuestra Guatemala se anunció que hay 230 súper ricos, en un informe de todos los ricos que hay pues en América Latina, un país, América Latina, un continente de grande naturaleza, de grandes bellezas, una tierra bendita con tantos minerales. Se nos dice que es un continente de muchos ricos, súper ricos. Y en el periódico comentaba que en Guatemala el año pasado eran 230 súper ricos y que este año son 5 más. Y que entre ellos tienen 28 millardos de dólares. La pregunta es, ¿Guatemala, un país de mucha pobreza, un país donde sobresale la desigualdad social? Ayer el editorial de Prensa Libre comentaba de que hay 1.300.000 niños desnutridos, 1.300.000. ¿Cómo se compagina esto? En que unos pocos tienen tantos miles, millones de dólares y la gran mayoría no tiene lo suficiente para vivir con dignidad. Entonces, ante esto, la iglesia, pues en nombre de Jesús, dice, pues esta distribución no es justa. Es un sistema que está organizado para favorecer a unos pocos y para que la mayoría siga en la pobreza, en la marginación, a como sucede en nuestra Guatemala. La llamada, pues, que se nos hace es de lo que son las diferentes religiones. Para esto vamos a tratar el día de hoy el tema de cómo es que las religiones, cuál es su actitud
hacia lo que es la extrema pobreza y lo que es la extrema riqueza a través de lo que son su punto de vista religioso y cómo podrían, en una segunda pregunta en esta conferencia del día de hoy, de cómo poder aconsejar a las diferentes personas que están siguiendo su concepto religioso para que puedan tener una justa distribución de la riqueza y un bienestar común para todos. En este momento vamos a preguntarle al Padre Pío, que representa a la Iglesia Católica, todo lo que es, cuál es la postura de la Iglesia Católica sobre lo que es la extrema riqueza y la extrema pobreza, cómo es que se mira desde el punto de vista de la Santa Madre Iglesia Católica. Por favor, Padre Pío. Muy bien, muy buenos días a todas, a todos. De nuevo, pues, como mesa interreligiosa e intercultural, con este tema que es muy candente, en el que pueden haber diferentes opiniones. Bien, la Iglesia nos enseña de que los santos padres de la Iglesia, que la creación ha sido dada para toda la humanidad y que esta creación tan bendita de Dios, tan buena, tierra, montañas, mares, El siguiente programa es ajeno a la programación de BEA Canal. Cualquier eventualidad es responsabilidad del mismo. BEA Canal. Formando opinión con madurez. Buenos días, Guatemala. Hoy día, lunes 24 de septiembre del 2012, les damos la bienvenida en el foro interfilosófico e interreligioso con la mesa que nos acompañan el día de hoy para tratar un tema muy especial. Hemos tratado en los primeros capítulos todo lo que tiene que ver con lo que es la espiritualidad y los fines de cada una de las religiones. Y ahorita vamos a ver una serie de conferencias que van a tener como tema principal el bienestar del paraíso en la tierra a través es para bien de las personas, de los seres humanos. Es por eso de que Dios, desde la perspectiva pues, católica, es un Dios que quiere que todos sus hijos e hijas pues tengan lo necesario para vivir con dignidad. El tema que hoy nos corresponde, pues es un tema que también desde el Evangelio Jesús lo asume. La riqueza es un medio, no es un fin. Necesitamos, para poder vivir con dignidad, de los medios materiales que nos permitan, pues, tener un estado de vida lo mejor de acuerdo al proyecto de Dios. Jesús, como un profeta, y los diferentes profetas del Antiguo Testamento nos hablan de que la riqueza tiene que ser pues para contribuir al bien de la sociedad, de una nación. Los profetas pues denuncian cuando las autoridades se desvían y no están en función del servicio del pueblo, de las mayorías, sino de unos pocos. Me llama la atención el Evangelio de Lucas, de Jesús, que pone la parábola del rico Epulón y Lázaro. Se nos habla
de que había un pobre que estaba tirado y que comía pues las migajas, que quería comerse las migajas que caían de la mesa de este señor rico, bien vestido, bien elegante, y que sin embargo pues nos habla que al final uno está ante la presencia de Dios, que es Lázaro, y que el rico Epulón pues que banqueteaba estaba en otro lugar de tormento. Y es que el problema no es aquí en esta parábola pues la riqueza, el problema es la indiferencia de esta persona rica que no es consciente, no siente el dolor del que tiene a la par. Entonces, el problema que condena a Jesús no es tanto la riqueza, sino es la actitud que tenemos ante las personas, ante los más necesitados, ante los humildes. Ya Jesús también dice qué difícil es que un rico que pase, ¿verdad?, por el ojo de una aguja. Es más fácil pues que un camello pase por ahí, diciéndonos de que el problema es que la riqueza nos puede volver muy egoísta, muy indiferente, puede volvernos personas insensibles. Y el sistema en que vivimos, en que este sistema es creado por los hombres, por las mujeres, es un sistema donde se va privilegiando el dinero, la riqueza, y no a la persona. Es por eso que hoy se margina, se destruye, se asesina, se pasa indiferente ante tanta pobreza, ante tanta situación.